Hola, bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema de la parábola y las ecuaciones cuadráticas, porque una va de la mano de la otra. Entonces, en el siguiente slide va a aparecer un resumen de lo que vamos a abordar en esta clase. Muy bien. Ok, ahí aparece el resumen. Entonces les voy a ir señalando y después lo vamos a ir aterrizando con ejemplos concretos. Entonces observa, la ecuación cuadrática tiene esta forma, ax cuadrada más bx más c, es su forma general. Cuando ponemos a y en función a x, entonces esto describe a una parábola. Si está igualado a 0, pues simplemente es una ecuación. ¿Ok? Entonces, si la expresión cuadrática está igualada a y, es decir, que la y está dependiendo de x, nos describe un lugar geométrico llamado parábola, y si está igualado a 0, simplemente es una ecuación cuadrática. Ahora mismo vamos a referirnos al lugar geométrico de la parábola. Entonces, como ustedes ya la conocen, esta es la gráfica o el lugar geométrico de la parábola. El vértice de la parábola es el punto más alto o más bajo de la misma, y la abscisa o la coordenada en x se obtiene como menos b entre 2a. ¿Sí? Aquí dice x sub b, como decir la abscisa del vértice o la coordenada en x del vértice es igual a menos b entre 2a. Mientras que la coordenada y la vas a obtener sustituyendo el valor que encontraste de la abscisa en la función. ¿Sí? Si yo encuentro, por ejemplo, que el valor de x es igual a 1, pues simplemente lo reemplazo en la función que me dan y me va a dar el valor de y. Y con eso tendría la coordenada del vértice, ¿sí? Que es esta que vemos acá. ¿Ok? Ahora, otro punto importante es el corte con el eje y, es decir, el valor de la y cuando x es 0. Ese es muy visible en la función. Cuando tú ves la función, el valor libre, es decir, el que no tiene variable o el valor c, te va a indicar el corte con el eje de las y, como vemos acá. Si lo formulas, pues bueno, esa coordenada de manera general va a ser igual a 0,c. ¿Ok? Luego tenemos otro punto importante, el signo del coeficiente a, el que acompaña a la x cuadrada. Cuando es positivo, indica que la parábola abre hacia arriba. Si es negativo, indica que la parábola abre hacia abajo. Y finalmente, otro punto importante y que este va vinculado con la solución de una ecuación cuadrática son los cortes. Los cortes, también llamados raíces. Y eso se obtienen cuando la función es igualada a 0. Y entonces se nos convierte en una ecuación cuadrática que hay que resolver, ya sea factorizando por fórmula general o despejando a x dependiendo de cómo sea la ecuación. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cada tipo de situación. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué aspectos importantes hay que saber de la parábola? ¿Cómo calcular la x del vértice? Porque con ella calculo la y de esa coordenada. Saber que el signo de la a, es decir, del coeficiente de x cuadrada, me indica si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Y también hay que saber que el término libre, el que no tiene variable de la función, me da la intersección con el eje de las y. Y finalmente, que si quiero obtener los cortes de la parábola con el eje de las x, tendría que igualar la función a 0, convirtiéndose en una ecuación cuadrática. ¿Ok?
Si consideras necesario, pues ponle pausa al video para que tomes nota de lo que está aquí. Muy bien. Entonces, aterrizando las ideas anteriores, si queremos obtener lo que nos piden, aquí tenemos una ecuación, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí la y para que la sumamos como una función. Y entonces nos piden determinar el vértice, el corte con y que hagas un bosquejo de la parábola. ¿Sí? Nada más un bosquejo. Entonces, veamos. El vértice, como ya vimos, la abscisa se obtiene como menos b sobre 2a. Ok, entonces si nos vamos despacio, a es igual a 2, b es igual a 1 y c es igual a menos 1. Por lo tanto, nos va a quedar aquí negativo b, que es 1, entre 2 por 2. Significa entonces que la abscisa o coordenada en x es igual a negativo 1 sobre 4. Y entonces tengo que reemplazar este valor en la función para obtener el valor de la y. Es decir, 2 por menos 1/4 al cuadrado más 1/4 menos 1. Y eso nos da, vamos a ver, esto es 2 por menos 1/4 al cuadrado me da 1 sobre 16. Y luego si a eso le sumo 1/4 y luego le restamos 1, nos da que y vale menos 5/8. ¿Sí? A ver, vamos a corroborar. Sería 2 por 1 entre 16 más 1 entre 4 menos 1 y nos da efectivamente menos 5/4. Es decir, que el vértice tiene como coordenada menos 1/4, menos 5/8. Esto significa que el vértice se encuentra en el cuadrante 3, ¿verdad? Porque en el cuadrante 3 el valor de x y de y son negativos. Y también sabemos, lo voy a poner acá arriba, que el corte en y está en 0,c, o sea 0, menos 1. Por lo tanto, si hago un bosquejo gráfico, vamos a poner aquí mi plano cartesiano, entonces menos 1/4, menos 5/8, como ya lo comenté, se encuentra en el tercer cuadrante, menos 1/4, menos 5/8, pues más o menos por aquí. Ahora, otra cosa importante, observemos que el valor de a es positivo, lo cual indica que la parábola abre hacia arriba y que va a pasar por menos 1 en y. Pon aquí que es menos 1. Evidentemente estoy bosquejando, ¿verdad? Me hace falta saber en dónde intersecta al eje de las y's, que eso lo voy a repasar más adelante. Ahora mismo lo único que nos interesa es encontrar el vértice, saber ese cuadrante del vértice para ubicar mejor a la parábola, darnos cuenta dónde intersecta en y ver hacia dónde abre la parábola. Lo vuelvo a señalar. Lo que nos interesa es conocer el vértice, en qué cuadrante está ese vértice, el corte en y observar qué signo tiene A para ver si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, ahí lo tenemos. Ok, aquí en lugar de 0 voy a ponerle una y. Y entonces nos piden exactamente lo mismo que hace ratito. Entonces, A es igual a 3, B es igual a menos 4, C es igual a 5. Entonces, el vértice está en menos B sobre 2A.
Esto significa que está en menos 4 entre 2 por 3. Es decir, que esto nos da menos, no es cierto, más 4 sobre 6, es decir, 2 tercios. Ahí tenemos el valor de x del vértice. Ahora vamos a reemplazar en la función ese valor de x para obtener el valor de la coordenada en y. Entonces esto va a ser 3 por 4 novenos menos 4 por 2 tercios más 5. Y eso nos da 11 tercios. Significa que el vértice está en la coordenada 2 tercios, 11 tercios. ¿Ok? Por lo tanto, esta coordenada está en el primer cuadrante. Eso ya nos da una idea de la ubicación. Entonces vamos a bosquejar la gráfica. ¿Ok? Entonces el vértice aproximadamente en 2 tercios, 1 tercio, pues más o menos por aquí. Y luego veo que la C es 5, entonces más o menos por aquí ubico el 5. Y el valor de A me está indicando que la parábola abre hacia arriba otra vez porque ese valor es positivo. Entonces, ahí tenemos el bosquejo de la parábola. Esta parábola tiene este vértice, está en el primer cuadrante, tiene su coordenada en y en 0,5 y la A me indica que abre hacia arriba. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora vamos a revisar las ecuaciones cuadráticas. Vamos a encontrar los cortes de la parábola con el eje de las X. Bueno, fíjate, tenemos diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? La que te mostré inicialmente es la general, pero esta que ves ahí, que es ax cuadrada más c, donde la x solamente aparece una vez y al cuadrado, es un tipo de ecuación cuadrática, es la más sencilla. Entonces, cuando tienes esta situación, pues solamente despejas a x, ¿sí? Está muy fácil. Por ejemplo, tenemos 2x cuadrada menos 4 igual a 0. Ahí vemos el proceso. Aquí está. Entonces, el menos 4 pasa al otro lado sumando, el 2 pasa dividiendo, total que me queda 2. Y luego sacamos raíz cuadrada y nos queda que x es igual a más menos raíz de 2. Y de aquí se desprenden dos soluciones. Cuando estamos resolviendo una ecuación cuadrática vamos a tener dos soluciones, que pueden ser reales o complejas. Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve? Bueno, aquí ya traigo la parábola construida, porque ahora quiero que el foco esté en la solución de la ecuación cuadrática. Entonces, ahí está una solución y ahí está la otra. ¿Ok? Ese es el método para resolver las ecuaciones de este tipo. Ahora bien, aquí tenemos otra ecuación cuadrática, no con los tres términos, tiene dos, pero sigue siendo cuadrática. Aquí aparece ax cuadrada y bx, la c no aparece, es como si la c fuera 0. Cuando te enfrentas a este tipo de ecuación, pues la manera más fácil es calculando el factor común, como lo veremos a continuación con este ejemplo. Tengo 2x cuadrada menos 4x igual a 0. Entonces voy a sacar a 2x como factor común y nos queda x menos 2 igual a 0. Recuerda que esto lo vimos al principio cuando vimos álgebra. Entonces aquí vemos cómo todo se va relacionando, ¿no? Bien, entonces ya lo factorizamos con factor común, entonces cada factor se va a igualar a 0.
Entonces despejas aquí a x, el 2 pues pasa dividiendo, por eso nos queda 0, y aquí